Buenas tardes. ¿Sí me escuchan atrás? Pues, ¿cómo estamos? ¿Cómo que aburridos? Cualquiera que quiera leer, no importa. ¿Estamos listos para el tema? ¿Cuál es el tema que vamos a compartir hoy? La Trinidad. Me imagino que ya todos tienen por lo menos un conocimiento básico de lo que es la Trinidad, ¿no? ¿Sí? ¿O algunos no? De los que vienen nuevos por primera vez, ¿tienen conocimiento de lo que es la Trinidad? ¿Qué significa la Trinidad? Eso, un dogma de la Iglesia. Entonces, pero una cosa como católicos tienen que saber, que la palabra Trinidad no se encuentra en la Biblia. Entonces, ¿por qué nosotros creemos en la Trinidad si no existe en la palabra? El dogma es una enseñanza que la Iglesia nos da a nosotros y lo que tenemos que aceptarlo, guste o no lo guste, el dogma tenemos que aceptarlo porque viene del magisterio de la Iglesia. Entonces, la palabra Trinidad no aparece en la Biblia, pero el que no aparezca la palabra Trinidad en la Biblia no quiere decir que no existe el dogma, la enseñanza o los versículos en la Biblia que hable de la Trinidad. Entonces a nosotros como católicos no nos interesa la palabra, sino la enseñanza. Y ese es el problema que tenemos afuera con los protestantes. Como ellos no saben distinguir las escrituras, no saben leer la Biblia, y si la leen mal, como yo digo, si ellos la leen pero con lentes de sol, con lentes de oscuridad, con lentes protestantes, porque nunca la van a entender, porque la leen de esa manera, a su forma, a su conveniencia. Entonces, si usted busca en la Biblia, se va a morir y nunca va a encontrar la palabra, la Trinidad. Pero ¿qué significa la palabra Trinidad? Es una palabra compuesta en latín que viene tri, unidad, tri, y que decir tres, unidos. Nosotros sabemos que existe un solo Dios y conocemos tres personas. Entonces, por eso le llama Trinidad. ¿Qué quiere decir? Tres en uno. ¿Qué quiere decir? Un solo Dios y tres personas, porque para nosotros el Espíritu Santo es persona. Allá afuera hay unos que se llaman testigos de Jehová, otros que se llaman Pentecostales Unidos. Entonces los testigos de Jehová dicen que Cristo no es Dios, que el Espíritu Santo es fuerza, es poder de Dios. Los Pentecostales Unidos, lo contrario. Ellos dicen que no existe el Padre ni el Espíritu Santo, solo Cristo, que Cristo es el Padre y que Cristo es el Espíritu Santo. Que Cristo es el Padre antes de venir al mundo y Cristo se encarnó, ya es Dios, y Cristo es el Espíritu Santo después que murió y resucitó en espíritu. Esa es la doctrina de ellos. Pero para nosotros los católicos sabemos que solo existe un solo Dios, pero en tres personas. ¿Por qué solo un Dios? ¿Por qué son tres y no son tres dioses? Los tres son Dios, los tres tienen la misma deidad, pero solo es un Dios. Un ejemplo sencillo para que usted entienda lo que es la Trinidad. Sabemos que el cuerpo se compone de tres partes. Hablando bíblicamente, nosotros tenemos un cuerpo corporal, tenemos un alma y tenemos un espíritu. ¿Y somos tres? No, un solo, pero en un cuerpo. Entonces así es. ¿Qué quiere decir? Que son tres personas, la misma divinidad. No es que sean tres dioses, tienen la misma divinidad. Quiere decir que tienen la misma autoridad, la omnipotencia. Los tres son iguales, no hay diferencia. El que uno sea hijo y otro sea espíritu no quiere decir que uno es más grande que el otro, no. Todos tienen la misma divinidad. Entonces, para que usted entienda, que quede claro eso, para que no se confunda, porque muchas personas se confunden con la Trinidad. Esa es la enseñanza del dogma. Que tenemos tres personas, que es el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, una sola deidad. Un ejemplo, otro ejemplo, así sencillo, en la familia. Usted tiene un esposo, una esposa y un hijo, tres personas diferentes pero con el mismo apellido.
Entonces no tenemos un solo Dios, tres personas. ¿Estamos claros con eso? Porque este tema es muy, ¿cómo se dice? Muy extenso y muy bonito. Bueno, claro, muy difícil para las personas que no lo entienden, pero tienen que estudiar mucho para entenderlo. Muchas personas dificultan este tema. Pero trataré de resumirlo un poco, pero porque primero vamos a descubrir en dónde estaban ocultos los signos que aparecen en el Antiguo Testamento de la Trinidad. Vamos a localizarlo y después lo regresamos al Nuevo Testamento, donde ya sí aparece la Trinidad, las tres personas. Allá se acuerdan que el Antiguo Testamento era que estaban ocultas muchas cosas que se descubrieron en el Nuevo Testamento. Entonces vamos a ver los signos que aparecían en el Antiguo Testamento de la Trinidad. Ya teniendo eso, los venimos al Nuevo, miramos las tres personas que son diferentes, tienen la misma deidad. Son dos partes ahorita, y la otra tercera parte es ver cómo el Padre es diferente y es Dios. Ver cómo Jesucristo es diferente y es Dios. Ver cómo el Espíritu Santo es persona y es Dios. Entonces, se imaginan, para ir explicándoles poco a poco todo eso, no los va a alcanzar el tiempo, nomás hasta lo dé la hora que lo tenemos aquí nomás. Pero si Dios nos da la oportunidad de seguir en otra oportunidad, porque es muy largo, trataré de resumir lo más que pueda. Pero, para comenzar, no sé si ustedes ha escuchado lo que se llaman los padres de la iglesia. ¿Tienen conocimiento? ¿Saben quiénes son los padres de la iglesia, que nosotros le llamamos los padres de la iglesia? Los padres de la iglesia son los obispos sucesores de los apóstoles de los primeros siglos. Del primer siglo se toma hasta por el quinto siglo, del 100 al 500 por ahí. Entonces son personas que estuvieron cerca de los sucesores de los apóstoles. Murieron los apóstoles, dejaron obispos, y esos obispos pudieron otros obispos así, los que estaban más cerca de los primeros siglos. Por eso le llaman padres de la iglesia. Entonces muchos dogmas se hicieron después. Por eso que los protestantes no entienden ellos, que dicen, este dogma apareció después. Saben que este dogma de la Trinidad se estableció antes de que se hiciera la Biblia. En el año 381 se estableció con 2 concilios. Entonces, si veo, la Biblia apareció en el año 382. O sea que el dogma se hizo antes de que hiciera la Biblia. ¿Y por qué nosotros lo creemos? Porque nosotros creemos en la tradición. Entonces, ve, y los protestantes es lo que no entienden. ¿Por qué la iglesia hace dogma? Cuando empiezan a salir herejías contra la iglesia, viene la iglesia a crear dogma. Porque en ese tiempo, en los primeros siglos, ya existía herejía de las que traen los testigos de Jehová, donde decían que Cristo no era Dios. Eso ya en los primeros siglos. Toda esa herejía ellos la agarraron y ahora la vuelven a sacar. Y por eso la iglesia saca dogma para refutar toda la herejía que salía en los primeros siglos. Entonces les voy a leer nomás un poquito de lo que es un padre de la iglesia, se llama San Cipriano de Cartago, que habla de la Trinidad un poquito, solo para que ustedes tengan idea de cómo ellos trataban a los herejes en aquellos tiempos. Se imagina ahora cómo los padres de la iglesia trataran a esas personas que traen el dogma nosotros traemos la doctrina de la Trinidad y los que se oponen a la doctrina de la Trinidad. Cómo ellos los trataban. Nosotros les dimos protestantes y muchas personas se enojan porque nosotros les dimos protestantes a los protestantes. Y los padres de la iglesia los trataban de lo peor, a las personas, a los herejes que traían herejía a la iglesia. Les voy a leer un poquito nomás de lo que dice el San Cipriano de Cartago en el año 246 al 258 por ahí, donde él murió. Solo voy a leer una parte para entrar lo que es ya con la Biblia, de las citas bíblicas de la Trinidad. Dice San Cipriano en sus obras, dice, el Espíritu Santo formando parte de la Trinidad, dice, es presentado como causa eficiente de dicha comunión en la iglesia, dice. Para el obispo de Cartago, el Espíritu Santo está ausente, dice, de los grupos cismáticos. O sea que dice que el Espíritu Santo no está en las otras iglesias
que se han dividido de la iglesia, que se han apartado del cuerpo de Cristo, dice que no lo tienen ellos. Por eso yo les hablaba la otra vez del bautismo, que ellos bautizaban, pero solo era el bautismo de agua, pero no recibían el Espíritu Santo, porque ellos no traen el Espíritu Santo, los cismáticos, dice, no tienen el Espíritu Santo. Todos los que abandonan, dice, la iglesia, dice, son abandonados a su vez por el Espíritu Santo, dice, perdiendo la comunión con Él, dice, y por ello, dice, la unión con los demás fieles, dice, ellos, los desertores de la iglesia, dice, aunque mueran en la persecución, dice, no pueden ser admitidos a su paz. Eso es lo que dice San Cipriano. Por eso les decía la vez pasada, que ellos bautizan, pero no reciben lo que es la promesa del Espíritu Santo, porque no son la verdadera iglesia de Cristo. En los primeros siglos solo bautizaban lo que eran los obispos, porque ellos traen la sucesión apostólica y traen el Espíritu Santo, y a través del Espíritu Santo ellos, a los bautizados les ponían las manos, los bautizaban y todos les daban el Espíritu Santo, la promesa del Espíritu Santo. Entonces en aquellos tiempos no cualquier persona, o sea, hoy son los sacerdotes también ya tienen eso, y los diáconos. En aquel tiempo no, solo los obispos bautizaban. ¿Por qué? Por la promesa de recibir el Espíritu Santo. Dice, y él dice que todas las personas que se salen de la iglesia, el Espíritu Santo los abandona, porque él dice que Dios es unión, no división. Si usted abandona el cuerpo de Cristo, abandona el Espíritu Santo. Sabemos que Cristo está en la Trinidad, es uno de la Trinidad. Si abandona a Cristo, abandona al Espíritu Santo y abandona al Padre, sencillamente. Entonces, si no es la iglesia de Cristo, no está el Espíritu Santo. Aunque ellos traigan la Biblia, aunque ellos prediquen lo que quieran predicar, pero si no están en la verdadera iglesia de Cristo, no tienen el Espíritu Santo. Vamos a comenzar, hermano, metiéndolos ya de lo que es con la Biblia. Vamos a comenzar primero en Génesis 1, versículo 1 al 2, el primer versículo del Génesis, la creación. Ahí vamos a encontrar lo que es capítulo 1, versículo 1 y 2, los primeros. Entonces también les voy a hablar un poquito de lo que es, aunque no les voy a hablar mucho de lo que es, ¿cómo se llama? La Trinidad. Como estoy estudiando un libro de San Agustín de que habla de lo que es la Trinidad completa, como San Agustín, la teología de San Agustín. Nomás algunas partes que ustedes pueden entender les puedo explicar para que usted tenga conocimiento cómo San Agustín trata a las personas, a los herejes, a aquellos que no creen en la Trinidad. Vamos a ver qué dice Génesis 1:1. En el principio creó Dios el cielo y la tierra. La tierra era caos y confusión. Aquí vemos, al principio dice, creó Dios el cielo y... Entonces sabemos que es un creador, si es creador es Dios. Aquí cualquier persona puede entender que es Dios Padre, porque está hablando del Antiguo Testamento, ¿no? No hay problema, aquí no hay confusión. Entonces, pero ya vamos a ir viendo el mismo Génesis. Si este versículo, cualquier persona puede decir, aquí está hablando de un creador, una sola persona, está creando. Aquí no hay más personas. Pero vamos a ir en el mismo Génesis 1:26, ahí el versículo 26. Vamos a ver, ya comenzamos, dice que al principio Dios creó al mundo. Entonces está hablando de una creación. Pero vamos a ver qué dice en el 1:26. Estamos hablando en el mismo capítulo, unos versículos más adelante. Dijo Dios, hagamos. Dijo Dios, hagamos. Aquí ya no habla en singular, ya está hablando en plural. Porque si solo fuera una persona y dijera voy a hacer o haré. Pero aquí dice hagamos. O sea que Dios no está solo, está conversando con alguien. Para los testigos de Jehová que dicen que Dios estaba hablando con los ángeles o con los querubines, cualquiera. Pero esa teoría se la tira a la basura con Hebreos 1:1, ¿se acuerda? Pero no la vamos a leer ahorita para no confundirlo, para ir entrando. Entonces vemos aquí, estamos viendo nomás lo que son los signos de la Trinidad en el Antiguo Testamento. Dijo Dios, hagamos. Repítelo y continúe, hermano.
Dijo Dios, hagamos al ser humano a nuestra imagen. ¿A nuestra qué? Si ve que está hablando con otra persona, hagamos al ser humano a nuestra imagen. Entonces vemos ya aquí, vamos viendo los signos, que Dios no está solo, tiene un ayudante. Y quiero que en el Génesis, cómo comienza en el versículo 1, dice, al principio Dios creó al mundo. Y vamos a ver en el Nuevo Testamento las mismas palabras, pero ya con Jesucristo. Ahí mismo no nos vamos a ir ahí en el mismo capítulo 2, más vamos avanzando. 2:7. Ahorita estamos en el 1:26, vamos al siguiente capítulo, al 2:7. No lo salimos del Génesis, estamos hablando del Génesis. Para que ustedes vayan viendo que a Dios tiene alguien con quien conversar, que está ayudándole a crear al mundo. Génesis 2:7, ahí mismo, una página adelante del capítulo 1. Entonces Yahvé Dios modeló al hombre con polvo del suelo e insufló en sus narices aliento de vida. ¿Qué insufló? Aliento de vida. ¿Y qué decía en el Génesis, en el versículo 2? Dice que un viento aleteaba sobre la tierra. ¿Y qué es el Espíritu Santo? Es el dador de vida. ¿Y qué dice que sopló aquí? El aliento de Dios. Así se le llama al Espíritu Santo, el aliento de Dios. ¿Por qué? Da vida. ¿Se acuerdan cuando el ángel se le apareció a la Virgen María? Dijo, y el Espíritu Santo vendrá sobre ti, y lo que nacerá se llama Hijo del Altísimo, de Dios. Entonces por eso el Espíritu Santo le llama el Espíritu que da la vida. Aquí dice que hizo al hombre y vino y sopló sobre él, le dio aliento. Ya vemos que hay otro. ¿Por qué Dios no dijo, hagamos al hombre, yo lo creo de tierra ya, y que viva el hombre ya? Pero dice que sopló. ¿Se acuerda que este capítulo y este versículo y en Juan 21:23 son los únicos dos versículos que aparecen en el Antiguo y en el Nuevo Testamento donde dice que Dios sopla? Allá dice que sopló, reciban el Espíritu Santo. A quienes le perdonan los pecados le quedan perdonados. O sea que el Espíritu es que da vida. Allá estaba creando, pero dio una vida corporal. Allá nosotros en el Nuevo Testamento estamos muertos por en el pecado. Y gracias al Espíritu Santo podemos tener vida eterna. Entonces vemos que ya aquí ya va mostrando la Biblia que hay otra persona más, además de Cristo. Aquí hagamos, dice. Y sopló sobre ellos y les dio aliento de vida. Ahí mismo no lo vamos a ir saliendo, ahora vamos a Génesis 3:22. Lo vamos a ir pasando. Solo vean que estamos con el Génesis, la creación. Para que vamos viendo cómo la Biblia los va guiando. Porque esto era algo oculto a los ojos. Los judíos, en el tiempo ellos no lo podían entender. Ya los judíos que se convirtieron al cristianismo, sí, ellos ya entendieron que Dios, la Trinidad estaba en el Antiguo Testamento, pero estaba oculta. En Génesis 3:22. Génesis capítulo 3, versículo 22. Se dijo Yahvé Dios, resulta que el hombre ha venido a ser como uno de nosotros. ¿Qué dijo Dios? Yahvé. Yahvé es Dios Padre. Que el hombre ha venido a ser como uno de nosotros. Está hablando en plural. Entonces vemos que si Dios está dialogando con otros, no está solo. Hagámoslos a nuestra imagen. No digo, si lo hubiera hecho, si Dios hubiera estado hablando con ángeles, nosotros tuviéramos una forma como una imagen de un ángel, porque eran con ángeles, pero aquí no son ángeles, está hablando con el Espíritu Santo y con Cristo. Hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Ahora dice que el hombre ha pasado a ser, dice, como dice hermano, repita. Se dijo Yahvé Dios, resulta que el hombre ha venido a ser como uno de nosotros. ¿Sí ve? Como uno de nosotros. Claro, está hablando de la creación, cuando dice uno de nosotros, que cuando Dios creó, ustedes saben que tenía el paraíso, pues no había pecado. Vino el diablo, engañó a la mujer y al hombre, ya vino, entró la muerte,
ya perdimos esa imagen de Dios. Porque sin santidad nadie verá a Dios, dice. Entonces, ya con pecado no podemos ver a Dios. Entonces ya ahí está hablando ya que el hombre pecó. Ahí mismo, hoy lo vamos a ir, el mismo Génesis, lo vamos a ir en el 11. Vamos más adelante en el 11, el versículo 7. ¿Se acuerdan allá cuando el hombre quiso hacer una torre y quiso llegar hasta el cielo y todos hablaban una misma lengua y Dios los confundió? Eso está hablando el Génesis, la torre de Babel. Génesis 11, 7. 11, 7. Capítulo 11, vamos para adelante. Génesis capítulo 11, versículo 7. Bajemos pues. ¿Cómo dice Dios? Bajemos. Está hablando otra nuevamente en plural. No dijo bajaré o voy a bajar. Bajemos pues, dijo. Aquí va a explicar por qué va a bajar Dios. Continúa, hermano. Bajemos pues, y una vez allí, confundamos su lenguaje, de modo que no se entiendan entre sí. Bueno, ya viene la explicación. Estaban construyendo la torre de Babel, todos hablaban la misma lengua. Para que no continuaran la obra que estaban haciendo, Dios los confundió y empezaron a hablar lenguas diferentes. Y dejaron de construir porque no se podían comunicar. Esa es la explicación que está hablando aquí la torre de Babel. Vamos más para adelante al Génesis 18. Unas paginitas más adelante, el Génesis 18, el versículo 1 al 3, y después lo vamos a pasar al 22. Si voy muy rápido, dígame, no más. Si una persona no alcanzó a escuchar la cita, levante la mano y lo repito, no importa. Lo importante es que usted vayamos despacio. Génesis 18, 1 y 3. Otra cosa, nomás que el hermano por ahí trajo agua, dijo que el que necesita agua, por ahí tiene una botella de agua, las personas que quieren agua. Se me había olvidado decirles. Y al final, pues, si usted tiene una pregunta, anótela, como le digo, porque a veces, a medida que vamos dando el tema, entonces, por una pregunta ya perdemos el hilo que llevamos y este tema es muy complicado para muchas personas entenderlo. Entonces, tenemos que dar una sola secuencia para entenderlo bien. Vamos a ver qué lo dice Génesis 18, 1 al 3. Génesis capítulo 18, versículos del 1 al 3. Se le apareció Yahvé en encina de Mambré, estando él sentado a la puerta de su tienda en lo más caluroso del día. Alzó la mirada y vio que había 3 individuos. ¿Cuántos habían? 3. Estaba hablando aquí, dice Yahvé, ¿con quién? Con Abraham. Y dice que se le aparecieron 3, pero dice al principio que les apareció Yahvé. ¿Cómo dice, hermano, al principio? Se le apareció Yahvé. Ahí, se le apareció Yahvé. ¿Y Abraham cuántas personas vio? 3. ¿Sí ve? ¿Qué quiere decir Yahvé? 1. ¿Qué quiere decir? Un Dios, pero 3 personas. Esta es una figura nomás de la Trinidad, porque no va a aparecer los nombres de Jesucristo, Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu. Solo está viendo una figura, algo que estaba oculto en el Antiguo Testamento. Ahí se termina el 3, hermano. Continúa. Se le apareció Yahvé en encina de Mambré, estando él sentado a la puerta de su tienda en lo más caluroso del día. Alzó la mirada y vio que había 3 individuos parados a su vera. Inmediatamente acudió desde la puerta de la tienda a recibirlos, se postró en tierra y dijo: Señor mío, si te he caído en gracia. ¿Cómo dijo? Ahí, hermano. ¿Cómo dijo? No dijo señores, sino dijo, se postró ante ellos, le dijo Señor. ¿Qué quiere decir? Dios. Pero habían 3 personas, no le dijo señores, solo dijo Señor mío. Y es lo que nosotros creemos en un solo Dios. Y en Jesucristo su único, y en el Espíritu Santo. Entonces dice que él conversó con los 3, se arrodilló y le dijo Señor mío. Pero habían 3 personas. Ahí se termina, hermano.
al 22, el versículo 22. Ahí está narrando eso. Esto está hablando de cuando Dios vino, bajó a la tierra y iba a destruir a Sodoma y Gomorra. Y vamos a ver ya cuando se despidieron en el versículo 22. Léalo. Partieron de allí aquellos individuos camino de Sodoma, en tanto que Abraham permanecía parado delante de Yahvé. ¿Delante de quién? Y partieron los 3 hombres, dice, pero él estaba delante de... ¿Sí ve? Es una figura de la Trinidad. Este es el Antiguo Testamento. Esta es una figura de lo que es la Trinidad. Ahora vamos en el Nuevo, ahora vamos a pasar al Nuevo, para ir avanzando un poco. No me voy a entretener mucho en el Antiguo, explicándole mucho, porque San Agustín pone a temblar a los herejes, a los que no creen en la Trinidad. Porque San Agustín habla de la teología y dice, ¿se acuerdan cuando Dios sacó a su pueblo de Egipto y lo trasladó al desierto? ¿Se acuerdan que dice que en el día una nube los acompañaba y en la noche un fuego los alumbraba? ¿Y qué es lo que cayó sobre el colegio de los apóstoles en Hechos 2:1 cuando vino el Espíritu Santo? ¿En bolas de qué? Y dice San Agustín, la pregunta es, para los que no creen en la Trinidad, dice, ¿quién era el que los alumbraba? ¿Si era el Dios Padre o el Espíritu Santo? ¿Quién es que la cubrirá con su sombra? Dice, ¿se acuerda la Virgen María? Y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, en Lucas 1:35. Y se acuerda en Éxodo, dice que la sombra de Dios lo cubría durante el día. Entonces, ¿qué dice San Agustín? Que ahí se refleja la Trinidad. Porque el que los alumbraba en la noche era el Espíritu Santo y el que los cubría en el día era el Padre y quien los guiaba era Jesucristo. Esa es teología, para que no lo voy a meter mucho ahí porque se van a confundir. Vamos al Nuevo Testamento. Hoy si vamos a lo que es Marcos, el bautismo de Jesucristo, la figura. Marcos 1 del 9 al 11. Aquí ya vemos ya el Nuevo, pasamos al Nuevo. Para que usted vaya viendo ya lo que es aquí la Trinidad. Como lo dije, la palabra no existe, pero sí el dogma, la enseñanza, lo que nos dice la Biblia acerca de la Trinidad. Aquí sí ya lo vamos a encontrar. Marcos 1, del 9 al 11, el bautismo de Jesús. Me imagino que todos se recuerdan, ¿no? El bautismo de Jesús. Bajó el Espíritu en figura de paloma. No es que el Espíritu Santo sea paloma. Es una manifestación del Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo se manifiesta en forma de paloma, en viento y en fuego. Son formas que Él toma. No quiere decir que es así realmente el Espíritu, no. Pero aquí vamos a ver cómo se manifiestan las 3 personas. Marcos 1, del 9 al 11. ¿Me lo lee, hermano? Marcos capítulo 1, versículos del 9 al 11. Bienvenidas. Todos vamos, nomás si alguien dice que lo esperemos, levante la mano nomás para que vayamos todos, ahí usted va buscando en su Biblia, para que no nos vayamos quedando. No tenga pena en levantar la mano. Si diga que lo esperemos, lo esperamos. No llevamos prisa, como quiera. Lo importante es que usted lo entienda y que lleve la secuencia del mismo hilo que vamos continuando para que no se vaya quedando, no se vaya a perder la secuencia que llevamos. Aquí estamos hablando ya del Nuevo Testamento, lo que es ya la Trinidad, en Marcos 1, del 9 al 11. La Biblia que traigo yo, la traducción es de Jerusalén, hay unas palabras que cambian. Dice, por aquel entonces vino Jesús desde Nazaret de Galilea, y fue bautizado por Juan en el Jordán. En cuanto salió del agua, vio que los cielos se rasgaban y que el Espíritu, en forma de paloma... Aquí vemos ya 2. Primero Jesucristo, ya vemos que es el Hijo de Dios. Salió del agua, dice, y se manifestó el Espíritu Santo en forma de ¿qué? Aquí está Jesucristo, el Espíritu Santo, falta el Padre, continúa. En cuanto salió del agua, vio que los cielos se rasgaban y que el Espíritu, en forma de paloma, bajaba sobre él. Entonces se oyó una voz que venía de los cielos: tú eres mi Hijo amado. ¿Quién dijo una voz? Tú eres. ¿Quién es ese? El Padre. Si vemos que están las 3 personas aquí,
Y mi pregunta es para los pentecostales unidos: si Jesucristo dice que es el mismo Padre, ¿cómo va a decir el mismo Jesucristo, yo soy el Padre de mí mismo? O como dice, yo mismo bajaré en forma de paloma. No, aquí vemos que dice que cuando Jesucristo se bautiza, sale del agua, viene el Espíritu Santo en forma de paloma, y después se escucha la voz del Padre que dice, este es mi Hijo amado. Eso es parte de lo que se lo expliqué de lo que es el bautismo, que todos cuando salimos del bautismo se ve la promesa que recibimos el Espíritu Santo. Y por eso San Cipriano dice que ninguno cismático puede tener el Espíritu Santo, porque deja la unión de la iglesia, y la iglesia es unión, y la Trinidad es unión, Padre, Hijo, Espíritu Santo. Si usted deja la iglesia, abandona a cualquiera de las tres personas. Entonces por eso ellos no traen el Espíritu Santo, aunque digan lo que digan ellos, no traen el Espíritu Santo, porque no están en la unión. Entonces vemos que aquí aparecen los tres unidos, que es un signo para los cristianos, que usted al bautizarse recibe la promesa del Espíritu Santo y pasa a ser hijo adoptivo de Dios. ¿Estamos claros? ¿Vamos entendiendo? Y si no lo entendieron, miren el video, va a quedar grabado. Continuamos. El examen. Para el examen, segunda de Corintios, capítulo 13. En su Biblia aparece en el versículo 14, en esta aparece en Hermanos 13:13. Entonces vamos a pasar a 1 de Juan 5:7 para ir avanzando un poco, porque el tiempo se va rápido. Y como les digo, no me da mucho pesar que no lo voy a terminar todo, ¿me entiende? Porque es un tema muy bonito y es muy complejo y muy largo para explicarle. 1 de Juan 5. Como esto es un estudio, pero nosotros que al terminar el estudio bíblico continuamos con los temas, nosotros no paramos. Entonces ya cuando terminamos el estudio, entonces tenemos tiempo, podemos compartir 3 o 4 clases del mismo tema, si se puede. Entonces por eso es que las personas que quieren perseverar y seguir viniendo, pues nosotros no paramos de dar temas todo el tiempo. Ahorita porque tenemos 1 hora de estudio bíblico nomás, hay examen y tenemos un tiempo para terminar todo esto. Ya después, terminando el curso, tenemos todo el tiempo del mundo para ir explicándoles, si es posible, 3 o 4 temas, el mismo tema, hablando de 3 o 4 clases del mismo tema. Porque para darles este tema completo de la Trinidad, tendría que ser fácil 4 a 5 clases, por lo menos, mínimo. Pero ahorita todos tenemos 1 hora y estoy resumiendo lo más que pueda y explicándoles para que entiendan un poco más. Ya si hay otra oportunidad más adelante, si Dios quiere, vamos a compartirlo. 1 de Juan 5:7. 1 de Juan, la primera carta de Juan, allá en los últimos libros. 1 de San Juan, capítulo 5, el versículo 7. Si alguien necesita ayuda para buscarlo ahí, levante la mano. Si necesita ayuda con la Biblia, los hermanos le pueden ayudar, no tenga pena. Aquí estamos aprendiendo todo, aquí nadie sabe más que nadie. Aquí todos somos de primer grado en la fe. 1 de Juan, capítulo 5, versículo 7. En la traducción de los protestantes, en la Reina Valera aparece más explicado, pero aquí aparece más diferente. Primera carta de San Juan, capítulo 5, versículo 7. Me la lee de este también ahí, mano, esta trae para que... Ahorita la lee primero ese, después me la lee el otro. Para que la gente entienda la traducción es más diferente. 3 son los que dan testimonio. ¿Cuánto dice? 3. ¿A dónde dan testimonio? 3 son los que dan testimonio. Vamos a quiénes son. Léame la imagen de la Jerusalén primero. Y los 3 convergen en lo mismo. Los 3 son uno, convergen en lo, pero son 3, dice, en lo mismo. Si vemos, vamos viendo que es una sola deidad, una sola divinidad, pero en 3 personas. Continúa. El Espíritu, El Espíritu, el agua, El agua. y la sangre, el Espíritu, el agua y la sangre. y los 3 convergen en lo mismo. Y los 3 son lo mismo. Pero aquí muchas personas no entienden cuando habla del Espíritu, el agua y la sangre. El Espíritu, ¿se acuerda que dice que
Yo soy el camino, la verdad y la vida. ¿Quién dijo eso? Jesucristo. Allá cuando Dios estaba creando el mundo, dice que aleteaba un viento, agua, sangre y espíritu. Pero en la Reina Valera lo van a entender mejor ustedes, en la protestante. ¿Cómo dice ahí, hermano? Porque tres son los que dan testimonio en el cielo. ¿A dónde dan testimonio? Está hablando del cielo. ¿Y quiénes son los que están en el cielo? El Padre. El Padre, uno. El Verbo. El Verbo, que es Jesucristo. Y el Espíritu Santo. ¿Y el Espíritu? ¿Sí ven? Tres convergen en lo mismo. ¿Sí ven? Aquí, el que no quiera ver, no ve. Pues Jesucristo lo dijo: el que tenga ojo, que vea. Y el que tenga oído, que escuche. Y el que quiera creer, que crea. Y el que no crea, se condena. Sencillamente. ¿Por qué? Porque está más que claro que el agua, ¿no? Si una persona no entiende este capítulo, este versículo en la Biblia, es porque realmente no le importan las cosas de Dios. Solo es el afán y la soberbia de contradecir lo que es la doctrina de la iglesia. Eso es para los que son no trinitarios, que no creen en la Trinidad. Ahora vamos a pasar Ok. Y estos tres son uno. ¿Cuántos son? Estos tres son uno. Un solo Dios, tres personas. Más claro no puede estar, ¿no? Y por eso la cargo yo, porque esta es la Biblia de ellos. Y cuando hablamos con ellos, pues no se van a hacer para ningún lado con la Biblia de ellos, ¿no? ¿Para dónde se van a hacer? Y en la Biblia de ellos está más claro que la de nosotros. Pasémoslos a San Juan, a ver si vamos al Evangelio de San Juan, capítulo 14, 26. Juan 14, 26. Ese es muy bonito. Como les digo, hay mucha teología muy bonita de San Agustín, pero no nos va a alcanzar el tiempo para hablarles un poco de eso. Pero vamos a ver qué dice Juan 14, el Evangelio de San Juan 14, 26. Si usted quiere saber de lo que es la divinidad de Cristo, San Juan es el evangelista que habla más de lo que es la deidad de Jesucristo, la unión del Padre y con el Espíritu Santo. Aquí van a encontrar una cosa muy bonita, cómo están las tres personas. San Juan capítulo 14, el versículo 26. Si necesita ayuda, levante la mano para que le ayuden ahí con la Biblia a buscarlos. Porque yo sé que a veces cuando uno comienza, se le es muy difícil encontrar los libros porque no está acostumbrado a manejar la Biblia a uno, entonces le cuesta, no sabe dónde están los libros y le cuesta mucho cuando está empezando a estudiar. Evangelio de San Juan capítulo 14, versículo 26. Pero el Paráclito, ya sabemos que es el Espíritu Santo. El Paráclito. Pero el Paráclito, el Espíritu Santo, que el Padre enviará en mi nombre. Vemos, primero dice el Espíritu Santo, el Espíritu Paráclito, que el Padre enviará. Dice, en mí. ¿Quién está hablando aquí? Jesucristo. Vemos que dice el Espíritu de la verdad. Así se le llama al Espíritu Santo, el Espíritu de la verdad. Y se acuerda allí mismo atrás en el versículo 6 de San Juan 14, 6, que dice: yo soy el camino, la verdad y la vida. Vemos la divinidad de los tres. Repítelo, hermano, y termino. Pero el Paráclito, el Espíritu Santo, que el Padre enviará en mi nombre, os lo enseñará todo y os recordará todo lo que yo os he dicho. Dice, ¿quién nos va a recordar todo lo que Jesucristo les dijo? El Espíritu Santo. Ahí mismo lo vamos a retroceder para que ustedes, ahí en el versículo, ahí mismo estamos en el 14, en el 6 en adelante lo vamos a leer. Van a ver ustedes cómo Jesucristo dice:
que le está pidiendo al Padre, dice, para que envíe al Espíritu Santo. Se acuerda que alguien le preguntó a Jesucristo, pero muéstranos al Padre. Y le dijo, tanto tiempo he estado contigo, le dice, y todavía me preguntas por él. Aquí vamos a encontrar en Juan 14:6 las tres personas como Jesucristo dice, y que el Espíritu Santo está en él. Juan 14:6 en adelante. ¿Me lo lee, hermano? Respondió Jesús: yo soy el camino, la verdad y la vida. Ahí se queda. San Agustín explica un poco esta teología, que habla de tres cosas. Dice, yo soy el camino, la verdad, la vida. Tres. Hay dos caminos, dice, del bien y el mal. El bien llevan a Dios. Y dice que la verdad es Cristo. ¿Y quién es que da la vida? El Espíritu Santo. El camino, la verdad y la vida. Pero esa es teología, para nomás continuar. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre sino por mí. Continuemos. Si me conocéis a mí, conoceréis también a mi Padre. Como dice Jesucristo, si me conocen a mí, conocen al Padre. O sea que si usted está viendo a Jesucristo, es como que está viendo al Padre. ¿Qué quiere decir? Que lo que hace Dios Padre, lo hace el Hijo. Continúa. Desde ahora lo conocéis y lo habéis visto. ¿Cómo dice? Que dice que muéstranos al Padre. Pero dice, desde ahora lo conocéis porque lo habéis visto. Continúe. Le dijo Felipe. ¿Quién dijo Felipe? Mira la pregunta de Felipe que le hace Felipe y la respuesta que le va a dar Jesucristo. Continúa. Le dijo Felipe: Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Respondió Jesús: Que vamos a ver qué le dijo Jesús. ¿Tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me conoces, Felipe? ¿Sí ve? ¿Qué quiere decir esto? Que Jesucristo le dijo que el Padre estaba en él. Tanto tiempo he estado con ustedes y todavía no lo conocen. Continúe. Aquí hay dos. Padre e Hijo, ya vamos a ver más adelante. Continúe. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Qué dijo Jesucristo? El que ve al Hijo, ve al Padre. Sencillamente. Más claro no puede estar si no lo quieren creer los que no creen en la Trinidad. Continúe. ¿Cómo dices tú, muéstranos al Padre? ¿No crees que yo estoy en el Padre y que el Padre está en mí? Las palabras que os digo, no las digo por mi cuenta. El Padre que pertenece, el Padre que permanece en mí es el que realiza las obras. Continúe. Creedme, yo estoy en el Padre y el Padre está en mí. Al menos creedlo por las obras. ¿Sí ve? Está hablando de obras. Está hablando que está diciendo de creación de las obras que Jesucristo hacía, de todo lo que hacía Jesucristo, mostrando los signos que el Padre estaba en él. ¿Y quién es el Padre? Dios. Y haciéndose él igual a Dios. Y por eso los judíos lo quisieron matar, porque dice que se hacía llamar hijo de Dios y se igualaba a él. Y por eso los judíos lo mataron. Continúe, hermano. Créanme, yo estoy en el Padre y el Padre está en mí. Al menos creedlo por las obras. En verdad os digo que el que crea en mí hará también las obras que yo hago, y hará mayores aún, porque yo voy al Padre. Y yo os concederé todo lo que pidáis en mi nombre, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Vemos que si glorifica al Hijo es como que glorifique al Padre. Si glorifica al Padre es como que glorifique al Hijo, porque es el mismo, la misma divinidad, la misma unidad, uno en Él. Aquí hay dos, pero ya lo vamos a pasar, déjenme. En el 17 el 16 pásase. Brínquese al 16, hermano. Y yo pediré al Padre,
y os dará otro paráclito. Vemos a Jesucristo pidiendo al Padre, dice que le da otro paráclito. Continúe. Para que esté siempre con vosotros, el Continúe. Espíritu de la verdad, Ahí está el Espíritu de la verdad, dice, continúe. Aquí viene la parte muy bonita, continúe. a quien el mundo no puede recibir, Quien dice el Espíritu de la verdad, que es el Espíritu Santo, a quien el mundo no puede recibir. Pero ¿por qué no lo puede recibir el mundo? Escuche esta palabra que viene, continúe. porque no lo ve ni lo conoce. ¿Por qué? No lo conocen ni lo ven, por eso el mundo dice que no lo puede recibir. Pero aquí viene la parte más importante, continúe, hermano. Porque vosotros lo conocéis. Dice, ¿quién lo conocen? Vosotros. Está hablando con los apóstoles, con sus discípulos. Pero vosotros lo conocéis. Continúe. Porque mora con vosotros. Porque mora con vosotros. Y estará en vosotros. Y estará en vosotros. Cuando dijo mora en vosotros, que él tenía el Espíritu Santo. Y el mundo no lo conocía. Porque no creyeron que él tenía el Espíritu Santo y el Padre estaba en él. Las tres personas, yo pediré al Padre y Él les enviará otro paráclito. Pero ustedes dicen, lo conocen y está en mí. ¿Se acuerdan que hablamos del Génesis? Lo vamos a retroceder, hermano, al Juan 1:1. Capítulo 1, versículo 1, ahí mismo para atrás. Aquí van a encontrar algo muy bonito. ¿Se acuerdan en Génesis 1:1 cuando comenzamos que dice que Dios creó al principio? Dice, creó Dios al mundo, la tierra. Y aquí Juan está hablando de Jesucristo. Aquí los testigos de Jehová le cambiaron. Ya ellos le ponen con Dios con D minúscula. Y cuando se escribe Dios con D minúscula es un Dios falso. Entonces vamos a ver, solo escuchen la primera palabra del Juan 1:1. Solo la primera nomás, lean, hermano. En el principio existía la palabra. Es ahí nomás que es. En el principio, ¿qué existía? La palabra. No sé, escuchen. Como dice Génesis 1:1. En el principio creó Dios el cielo y la tierra. Y allá como dice, en el principio, no. En el principio, en el Juan 1:1, ¿cómo dice, hermano? En el principio existía la palabra. En el principio existía la palabra. Aquí en el principio creó Dios. La misma palabra en el principio, allá creó. Y ahí en Juan, continúa, hermano. La palabra estaba junto a Dios. ¿Quién estaba junto a Dios? Y la palabra era Dios. ¿Y la palabra quién era? Y creó el mundo a Dios y dijo, haga la luz. Y se hizo la luz. Y la palabra estaba junto y era. ¿Y quién era la palabra? Jesucristo. ¿Sí ve? Al principio creó Dios al mundo. Aquí en el principio existía la palabra. Lean, hermano, por favor, otra vez. Y lo continúo. En el principio existía la palabra. La palabra estaba junto a Dios. Y la palabra era Dios. ¿Era Dios con D mayúscula o con D minúscula? Entonces vemos que en el principio existía la palabra, ya existía antes de la creación del mundo. Y estaba junto a Dios, dice. Y esa palabra era Dios. Y escuche lo que continúa. Continúa, hermano. Ella estaba en el principio junto a Dios. ¿Junto a quién estaba la palabra? Y miren lo que viene. Continúa, hermano. Todo se hizo por ella. Y sin ella nada se hizo. ¿Por quién se hizo el mundo y todo lo que existe? ¿Y quién era la palabra? ¿Y quién es Dios de los tres? Jesucristo. Y la palabra estaba junto a Dios. Y la palabra era Dios. Y con ella se creó
todo. Y sin ella no se hizo nada. Entonces sí es Dios Jesucristo, no es como dice un superhombre, como dicen los testigos de Jehová. Es creador, dador de vida. Continúa, hermano. Lo que se hizo. En ella era la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz de los hombres. Dice, ¿se acuerda cuando Jesucristo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida? Entonces vemos cómo vamos encontrando a Jesucristo, vemos que sí es Dios. Pero voy a saltar porque ya se nos va a acabar el tiempo, 10 minutos, para mostrarles que el Espíritu Santo sí es Dios, es una persona, no es un poder. En Hechos 5 por 2, 3, por ahí lo vamos a leer. En Hechos, allá está más adelante, en Hechos, más adelantito, en Hechos el capítulo 5 del versículo 3 al 4. Para que vean ustedes que sí es persona, el Espíritu Santo, no es un poder, como dicen los testigos de Jehová. Hechos capítulo 5, el versículo 3 en adelante. Está más adelantito, ahí no está muy lejos, ahí el hecho de lo que hicieron los apóstoles después que Jesucristo murió. Se quedó el libro de los Hechos, de lo que hacían los apóstoles. Vamos a ver aquí, encontrar lo que es el Espíritu Santo. Ya vimos que Jesucristo es Dios, sabemos que el Padre es Dios, pero vamos a ver el Espíritu Santo, que es una persona, no es un poder. Porque un poder no puede dar orden, un poder no puede hablar, solo puede hacer, mover o hacer cosas. Entonces vamos a ver en Hechos, aquí ¿se acuerda en el capítulo 2 donde habla de la venida del Espíritu Santo, que se vino en forma de bolas de fuego y se posó sobre cada uno de ellos y empezaron a hablar en lenguas diferentes? Es el mismo Espíritu. Ahorita lo vamos a ver un 5, 3 en adelante, hermanos, porque ya va a acabar el tiempo. Hechos de los Apóstoles, capítulo 5, versículo 3 en adelante. Pedro le dijo, Ananías, ¿cómo es posible que Satanás se haya adueñado de tu corazón para mentir al Espíritu Santo? Dice ahí nomás. Está hablando aquí Pedro que hay una persona, unos esposos, una mujer y un hombre, iban a venir a una tierra, pero ellos querían engañar, dice a Dios, dice, porque no le iban a entregar todo el dinero, se pusieron de acuerdo para decir que el terreno se vendió en eso y para darle a los apóstoles. Porque allá en los primeros cristianos, los apóstoles, lo que hacían, los que iban abrazando la fe, los que tenían muchos terrenos, casas, vendían todo lo que tenían y se lo repartían entre todos para que la comunidad, todos fueran iguales, no hubiera pobreza. Y por eso aquí estaban vendiendo. Pedro le está diciendo a Ananías. Continúa, hermano. Ananías, ¿cómo es posible que Satanás se haya adueñado de tu corazón para mentir al Espíritu Santo y quedarte con parte del precio del campo? Bien, dice que mintió. ¿A quién le mintió? Al Espíritu Santo. Y ya más adelantito ya viene lo bueno. Continuamos. ¿Acaso no era tuyo mientras lo tenías? Y una vez vendido, ¿no podías disponer del precio? ¿Por qué determinaste en tu interior hacer esto? No has mentido a los hombres, sino a Dios. ¿A quién mintió? A Dios. Y al principio dijo, ¿a quién quería engañar? Si ven que es Dios, el Espíritu Santo es Dios, sí, y es una persona. Porque a un poder no se le puede engañar, se le puede engañar a una persona. Entonces dice, no has engañado al Espíritu Santo, sino a Dios. ¿Qué quiere decir esto? Cuando usted miente a las tres personas. Le miente a Cristo, le miente a Dios y le miente al Espíritu Santo. Entonces vemos que sí es Dios, el Espíritu Santo. Más adelante, hermanos, ya el último, en Hechos 13, 1 en adelante, lo vamos a leer más adelante en el capítulo 13, ahí mismo de Hechos, estamos hablando del Espíritu Santo para mostrarle que sí es persona. Ya vimos que sí es Dios. Ahí 13, Hechos 13, más adelante, capítulo 13, versículo 1 en adelante, hasta por el 3, por ahí lo vamos a leer. Hechos 13, 1 en adelante. Estamos hablando del Espíritu Santo porque ya se nos acabó el tiempo. Lastimosamente no es muy largo el tema y muy complejo para poder explicarles todo, pero más tenemos una hora y es
hasta esta y vamos a terminar la hora. Si Dios quiere, sería en otra oportunidad para seguir hablando de lo que es la Trinidad. Porque esto es un poco resumido, un poco porque para ir explicándoles poco por poco faltó la divinidad y mostrarles muchas cosas más. 13:1, hermano, me lo lee. Hechos de los Apóstoles, capítulo 13, versículo 1 en adelante. En la iglesia establecida en Antioquía había profetas y maestros: Bernabé, Simeón, apodado el Negro, Lucio de Cirene, Manaén, hermano de leche del tetrarca Herodes, y Saulo. Vemos aquí Saulo, ya saben que es Pablo, ¿no? Para que más lo leí un poco atrás, porque ustedes van identificando que está hablando de los discípulos, está hablando aquí, van agregando a Pablo que se acababa de convertir, pero vamos a ver quién le da órdenes a Pablo para que vaya a predicar. Mientras estaban celebrando el culto. Mientras estaban celebrando ¿qué? El culto. ¿Y ustedes se han escuchado esa palabra? ¿Sabe qué significa eso? Lo que hacemos nosotros en la iglesia, el culto, lo que celebra la misa. Un culto no se puede celebrar sin sacerdote, ni altar, ni un sacrificio. Eso está en ¿cómo se llama? En Hebreos 9:6. Si usted quiere saber el culto, dice, lo celebran los sacerdotes. Entonces los protestantes dicen, vamos al culto, dice. Pero ellos escuchan una palabra y miran la palabra bonita en la Biblia y ya ellos la repiten, pero sin saber lo que dicen. Pregúntele a un protestante qué significa la palabra culto, no saben. Culto es lo que celebra un sacrificio. Solo los sacerdotes pueden dar culto, ellos no tienen sacerdote. Continuemos. Mientras estaban celebrando el culto del Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo. ¿Quién dijo? Vamos a ver qué dijo. Entonces sí puede hablar, no es un poder, es una persona, ¿no? Dijo el Espíritu Santo, vamos a ver qué le dijo. Dijo el Espíritu Santo: separadme a Bernabé y a Saulo para la tarea que he decidido encomendarles. Entonces vemos que sí habla el Espíritu Santo, es persona y manda. Y que dice San Pablo, todo esto fue revelado. ¿Se acuerda cuando San Pablo se convirtió? En unos capítulos más atrás, en Hechos 9:6 en adelante, que dice que una luz lo envolvió. Y dice que Jesucristo se le apareció. Y aquí, ¿quién lo está mandando a predicar? Entonces, ¿qué quiere decir? Que los tres están en la misma persona. Los tres tienen la misma divinidad, la misma autoridad de enviar. Y que acuerda que Jesucristo, yo los envío, dice, a ustedes, cuando los mandó a bautizar. Entonces aquí ya San Pablo convertido, no es que San Pablo, él, por una revelación como los protestantes dicen, yo leo la Biblia, una revelación me reveló y ya voy a predicar, ¿no? Aquí tienen que ser enviados ¿por quién? Por el Espíritu Santo. Entonces vemos que San Pablo fue enviado ¿por quién? Para lo que lo tenía preparado, para lo que tenía apartado, lo que era la predicación. Vemos entonces que el Espíritu Santo sí es persona, no es un poder como muchos dicen. Y si usted quiere leer más de Jesucristo en Hebreos 1:1, usted puede buscar en adelante todo el capítulo, ahí aparece donde dice que todos le adoren a Jesucristo. ¿A quién de los ángeles llamó Dios hijo? Pues a ninguno. Entonces ahí usted va a ver cómo a Jesucristo que le adoren todos. Y se acuerda cuando Jesucristo nació allá en Mateo 2:13 o 12 por ahí, cuando los reyes magos vinieron a ver que había nacido Cristo, se arrodillaron y lo adoraron. Y la adoración es ¿para quién? Para Dios. Y para aquellos ignorantes que dicen que Jesucristo no era Dios cuando estaba pequeño, sino que hasta Jesucristo cuando ya era grande que era Dios, dicen. Y dice que recién nacidos fueron a adorarlo. Y en Colosenses 2:9 dice que en el cuerpo de Jesucristo se encuentra la plenitud de toda su divinidad, corporalmente. Pero lastimosamente se nos acabó el tiempo y creo que hasta ahí vamos a llegar, hermano. Termínenlo, hermano.
Entonces, después de haber ayunado y orado, les impusieron las manos y los enviaron. Vemos que les impusieron las manos y ¿qué? Si ven la importancia de la imposición de las manos en la iglesia. No cualquier persona puede imponer manos, solo quienes son los que traen la sucesión. Si ven que San Pablo tuvieron que ayunar, hacer oración y imponerle las manos, no es que porque Cristo se le reveló. ¿Se acuerdan que él se le reveló Cristo en el camino? Y a pesar de eso quedó ciego. Lo envié, se fue a una casa, ahí estuvo cierto tiempo y le dijo: te voy a enviar a una persona para que te abra los ojos. Abriéndole los ojos, aquí ya aparece el Espíritu Santo, ya que me lo aparten para una misión. Y no solo dijo apártenmelo y envíenlo, no. Primero dice que le impusieron las manos y lo enviaron, porque a través de la imposición de las manos reciben ¿qué? El Espíritu Santo. Y por eso San Cipriano, comencé primero con el padre de la iglesia, que dice que fuera de la iglesia de Cristo no está el Espíritu Santo. Fuera de los cismáticos, dice, no existe el Espíritu Santo, y por ello solo son bautizados en agua, pero no pueden recibir la promesa del Espíritu Santo. ¿Estamos claros?